Señor. Amén. Padre, en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Bueno, estamos hablando sobre escatología. Amén. Amén. Entonces, lo primero que hablamos fue una introducción. ¿Qué es lo que es la escatología? Es el estudio, amén, de las profecías que hablan del porvenir. Amén. Amén. Entonces, tiene que ver ese porvenir. Hay cosas que fueron anunciadas en la palabra que ya se cumplieron. Amén. Amén. Que fueron futuras, pero ya pasaron. Amén. Amén. Como cuando a Adán y a Eva, el Señor, Jehová le promete un redentor. Amén. Y eso aconteció hace casi 2000 años atrás. Amén. Ese redentor vino, murió por salvar a nuestra vida. Amén. Amén. Y ahora hay cosas que han estado cumpliéndose grandemente, profecías, señales grandemente, pero todavía quedan cosas. Amén. Amén. Entonces lo que estamos viendo, vimos sobre la segunda venida de Cristo, vimos sobre el milenio, el reino milenial, ¿cierto? Que acontece después de la gran tribulación. Amén. Después de los 7 años, después del rapto, 7 años con 5 meses, acontece que Jesús viene a la tierra estableciendo un reino milenial. Amén. 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 Y hoy día vamos a estar viendo sobre la profecía de las 70 semanas. Amén. 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 De Daniel. ¿Por qué? Porque a Daniel Dios le revela que lo que ha de acontecer durante 70 semanas. Amén. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice, Daniel capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Amén. Amén. Entonces, Dios le muestra a Daniel un tiempo profético. Y ese tiempo profético tiene un límite de tiempo. Amén. Amén. Que son 70 semanas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando le dice Dios que 70 semanas han sido decretadas, Dios puso una estipulación en los cielos. Amén. Que en 70 semanas Dios iba a completar su obra redentora. Amén. Que lo que se perdió en el Edén, Dios lo iba a restituir. Amén. 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 Entonces, Dios le muestra estas 70 semanas que va Dios a obrar. ¿Para qué? Dice, para poner fin a la transgresión. La pregunta, ¿qué es una transgresión? ¿Quién sabe qué es lo que es una transgresión? Pasar, a llevar algo, delito. Felipe, vamos a empezar con los discipulados de cero ya. La transgresión es cuando yo violo una ley de Dios. Es una transgresión. Pero también dice para terminar con el pecado. Amén. 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 Y dice para expiar la iniquidad. Que son las 3 cosas, hermanos, que nosotros sufrimos cada día. Transgredimos la ley, cometemos pecado y hay iniquidad en nuestro corazón. Amén. Amén. Pero en esas 70 semanas, Dios promete exterminar con estas 3 cosas. Amén. Amén. Entonces, cuando la palabra habla de semana, no se asusten, pero la palabra cuando habla de semana es la palabra hebrea Shavuá, que significa
dice que literalmente es hecho de 7. Una semana, pero aquí especifica especialmente años. Entonces, cuando Dios le está hablando de las 70 semanas, no está hablando de 70 semanas de días, sino de 70 semanas de años. Amén. En el cual Dios va a cumplir la expiación, quitar la iniquidad, sacar la rebelión, quitar la transgresión. Amén. Amén. No sé si me doy a entender. Amén. Ahora, el Levítico 25:8 dice, y contará 7 semanas de año. O sea que cuando la palabra le está hablando a Daniel, está hablándole de semanas de año. Amén. No semanas de día. Amén. Entonces, tenemos que entender que una semana equivale a 7 días. 7 días. 25:8. Una semana equivale a 7 días. Y 7 días proféticamente es igual a 7 años. 7 semanas es igual a 9 años. Amén. Entonces, si eso lo multiplicamos por 10, 7 por 10, ¿cuánto es? 70. Entonces, equivale a 490 años. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor a Daniel? 500, casi 530 años antes que la profecía, que se cumpliera la profecía, es que durante 490 años Dios iba a cumplir su propósito. Amén. 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 Ay, pero ¿cómo llegó a ese 49? Allá vamos. ¿Cómo? ¿Cómo llegó a ese 7 por 49? 7, 49. Ah, ya multiplicó lo de arriba, ¿o no? 7 por 7, 49. Ah, ya. Y si 7 por 7 es 49, lo multiplico por 10, 490. Cuando en matemáticas, cuando es un múltiplo de 10, cuando se multiplica por 10 se agrega un 0. Ya, ¿Ya? ya. Entonces, ahora la pregunta que debemos entender, ¿cuándo comienza las 70 semanas? ¿Amén? Amén. Entonces, el inicio de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Perdón, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ya? Ahora, cuando Dios le dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice que habrá, por eso destaqué cada tiempo con el color correspondiente. Entonces, cuando habla de cuándo comienza a contarse esas 70 semanas de año, comienza desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Ya? Y eso va a tener una duración de 7 semanas. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. 49. O sea, va a durar 49 años. ¿En qué? En restaurar y edificar Jerusalén. Entonces Dios le está hablando al profeta Daniel que ese va a ser el comienzo profético para las 70 semanas en el cual Dios va a cumplir su propósito. Amén. Amén. Entonces después dice, hasta el Mesías príncipe. La pregunta, ¿quién es el Mesías príncipe? Eso. ¿Ah? Sí, Jesucristo. Amén. sí, amén. Entonces, desde que se termina de edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuánto? 62 semanas. 62.
O sea que desde que terminan de reconstruir Jerusalén, recordemos, hermanos, que por causa del pecado y lo que hablaba el profeta Jeremías, Israel fue invadida ¿por quién? Por Babilonia. Amén. ¿Cuánto lee la Biblia? Por Babilonia. Amén. Entonces, cuando es invadido por Babilonia, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y el templo son destruidos. Sí, amén. Amén. Entonces, ellos duran 70 años en cautiverio y después de esos 70 años de cautiverio se da una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y ese es el comienzo de las 70 semanas de Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel. De los 490 años donde Dios va a expiar el pecado, la transgresión y la iniquidad. Amén. Amén. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Ya? Entonces dice que de la edificación de Jerusalén y el templo va a durar 49 años. Y desde ahí en adelante, para que aparezca el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Amén. Perdón, 62 semanas. ¿Que son? ¿Cuánto? Te explico. Entonces, cuando la palabra habla de orden, está hablando del hebreo dabar. La palabra hebrea dabar que significa mandato. Entonces, en la Biblia, aquí hay una nota, en la Biblia aparecen mandatos y decretos para construir el templo, pero aparece un solo permiso para edificar la ciudad. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Nehemías y Esdras. Amén. O sea, que los libros de Nehemías y Esdras, ¿cuánto han leído esos libros? Amén. Están en la Biblia, hermano. Amén. ¿Qué pasa? Nos da el comienzo y el entendimiento para saber cuándo comienza las 70 semanas de Daniel. Amén. Pero aquí lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, la palabra orden, cuando dice que se dará la orden, es la palabra hebrea dabar, que significa mandato. Entonces, en el libro de Esdras y Nehemías aparecen varios mandatos. ¿Para qué? Y decretos, ¿para qué? Para reconstruir el templo. Pero hay un solo permiso, ¿para qué? Para reconstruir el templo y edificar la ciudad. Y de ahí comienza. No es cuando el templo está terminado, sino cuando se da la orden. Amén. Entonces vamos a ver estos mandatos. Primero tenemos el mandato del rey Ciro. En Esdras capítulo 1 versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, el rey de Persia. ¿Quién era Ciro? El rey de Persia. Dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y dice: y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. Entonces, según la historia, esto se llevó a cabo aproximadamente en el año 539 a.C. Pero pastor, 539 a.C. más 490 no alcanza llegar al año 1, ¿cierto? Pero ahí vamos a estar. Entonces dice que Dios le dio una orden ¿a quién? A Ciro. Y Ciro lo ofrece y ordena ¿a quién? A edificar ¿qué cosa? Una casa. Una casa. Amén. ¿Pero para quién? Para Dios. O sea, esta edificación está hablando de que Ciro da un mandato ¿para qué? Para reconstruir el templo. Amén. Amén. Entonces, en Esdras capítulo 7, versículos 6 al 7, dice: Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés y que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Amén. Que es el año 539 a.C. Ahí sí nos da el mandato de que de reconstruir el templo. Amén. Amén.
También otro mandato que nosotros vemos en la palabra, que también es de reconstruir el templo, es del rey Darío. Y eso aparece en Esdras capítulo 6, versículo 3, dice, en el año primero del rey de Ciro. ¿Por qué año primero? Quiero decir que que está diciendo que en el primer año que Ciro toma posesión del trono, ¿ya? Amén. Es el año primero, no es que cumplió un año, sino de los mandatos. Amén. Dice, el mismo rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fueran firmes. Amén. Y después sigue hartos datos arquitectónicos. Pero si nosotros vemos que Jerusalén no se manda a edificar, sino la orden es al templo, al templo, al templo. Amén. También encontramos el decreto del rey Artajerjes. En Esdras capítulo 7, versículo 11 al 13 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Y dice, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en su estatuto a Israel, Artajerjes, rey de reyes, ¿cómo se denominaba? Rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, le dice, que un saludo. Dice, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, da una orden a quién. ¿A quién? La copia de la carta. O sea, ¿qué hace? Ratifica, Artajerjes ratifica a través de una copia, ¿qué cosa? El mandato. Amén. ¿Cierto? Amén. Y esto ocurre en el año 457 a.C. Entonces ellos fueron enviados al templo sin ninguna restricción de parte del rey. O sea, fueron y hagan lo que quieran, tomen lo que quieran para reedificar el templo de Jerusalén. Amén. Amén. ¿Me doy a entender, cierto? Amén. Pero en Nehemías capítulos 2, versículos 7 y 8, vemos algo. Vemos el permiso de Artajerjes. ¿Ya? Amén. Entonces, en Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y esta carta para Saúl, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para que el muro de qué? ¿De qué cosa? El muro de la ciudad. El muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, Artajerjes, además de dar una carta para reconstruir el templo, después, en el año 445 a.C., ¿qué hace? Le da un permiso, no escrito, pero para reconstruir la ciudad. Amén. Y es de este año que comienzan a correr las 70 semanas de Adán. ¿En este año? 445 a.C. Pero pastor, estamos en el año 2019, año del renuevo. Amén. Amén. Pero estamos hablando del tiempo profético. Sí, pues. ¿Ya? Amén. Entonces, las 70 semanas se dividen en tres, que son las primeras 7 semanas, ¿ya? 62 semanas y una semana más. Que esa semana está en stand-by, no se ha cumplido. Entonces, vamos a hablar sobre las 7 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 25,
Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Perdón, habrá 7 semanas y 62 semanas. Está hablando de tiempos. Amén. Entonces se separa un tiempo que habla de las 7 semanas, que va a pasar en las 7 semanas, se va a dar la orden para reconstruir el templo y la ciudad, que es el año 445 antes de Cristo. Amén. Amén. Hasta el Mesías príncipe. Que esa temporada van a haber, ¿cuánto? 72 semanas. Y ahí se va a edificar. Amén. ¿Me doy a entender? O sea, desde la orden del rey Artajerjes, del rey Ciro, ¿cierto? Perdón, del rey Artajerjes, el permiso que le da a Nehemías para reconstruir el templo y la ciudad, porque todo pasa en el mismo momento. Entonces, ¿cuánto hay? 7 semanas, 49 años, en el cual se reedifica la ciudad y el templo. ¿Ya? Y ahí corren los otros 62 semanas. Que de esas 62 semanas, que lo vamos a ver ahora, las 62 semanas, ¿ya? Dice 62 semanas, dice que se quitará la vida al Mesías. Y dice, Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, ¿cierto? Se le quitará la vida al Mesías. Pero en el versículo 25 dice lo siguiente, que y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, si nosotros calculamos, si nosotros hacemos un cálculo, hermanos, que en esta segunda semana, cuando nosotros contamos las 62 semanas, nos pasamos y llegamos al año 30 después de Cristo. Pero ¿qué ocurre en el año 30 después de Cristo? Jesús es ungido. Jesús se bautiza y es ungido por el Espíritu Santo. Amén. O sea que cuando está hablando de las 62 semanas, está hablando desde cuando terminan la reconstrucción de Israel, pero de Jerusalén y el templo, hasta el bautismo de Jesús, que es ungido como príncipe, como el Mesías. Amén. ¿Hay cuántas semanas? 62 semanas más. ¿Me doy a entender? Entonces, después de estas 62 semanas, después que Jesús es ungido por el Espíritu Santo y comienza su ministerio de 3 años y medio, Dios le explica a Daniel lo siguiente, y dice, y después de estas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Amén. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que al final de las 62 semanas se cumple la venida del Mesías y de su ungimiento. Amén. O sea, termina las 62 semanas después de la reconstrucción del templo y de Israel, pero del templo y de Jerusalén. Termina esas 62 semanas y exactamente en la semana 62 cumplida, Jesús está bautizando en el Jordán. Amén. Es investido del Espíritu Santo e inmediatamente Jesús va al templo y declara en Lucas capítulo 8 y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas
a los pobres, para libertar, para vendar al quebrantado de corazón, para libertar a los cautivos y dar apertura de cárcel a los presos. Amén. Ahí ocurren 62 semanas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y después de esas 62 semanas, se cumple, al Mesías le van a quitar la vida, va a morir. Amén. Amén. ¿Van entendiendo? ¿Ah? Pero contéstenme, no leo los pensamientos, hermano. ¿Están entendiendo? No sé, sí. O sea, no. Después, mire, después vamos a... Pues tienen que poner atención y escribir. Entonces, en hebreo la palabra Mesías significa Cristo en griego y significa ungido. Entonces, desde cuando termina la semana 62, después de la reconstrucción del templo y de Jerusalén, Jesús está bautizando y ungido por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, esas 62 semanas equivalen a 434 años. O sea que después de la entre la reconstrucción entre la reconstrucción y el ungimiento del Señor Jesús en el río Jordán, pasan 434 años. Amén. Entonces, en la profecía habla lo siguiente, que después de ese, Daniel dice, y después de ese tiempo que el Mesías ungido, le quitarán la vida. ¿Por qué? Por un príncipe de una nación que ha de venir. Amén. Y ese príncipe va a destruir el templo. Amén. Que eso ocurre en el año 70 después de Cristo. Entonces, después de las 62 semanas, vamos a ver lo que ocurre después de las 62 semanas. Esa palabra después es el hebreo achar, que significa un tiempo no inmediato. O sea, no es que se ungió y lo mataron, sino se ungió y pasó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Entre 3 años y medio y 4 años. Es un lapso de tiempo entre un acontecimiento y otro. O sea, ¿y qué le está diciendo? Que en el lapso que Jesús es investido por el Espíritu Santo, en un tiempo después va a morir. Nosotros sabemos que fueron 3 años y medio, a 4 Amén. años, aproximadamente. Amén. Amén. Entonces, entre el ungimiento de Jesús y su muerte pasaron 3 años y medio, aproximadamente. Amén. 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 Entonces, luego, lo que dice Daniel, le dice Dios a Daniel, que después que el pueblo de un príncipe que ha de venir, esa palabra un príncipe habla de un líder. ¿Ya? Y en la historia nosotros vemos que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Vespasiano sitió Jerusalén debido a una revuelta de los judíos. Entonces, ¿qué hace este hombre, este emperador Tito Vespasiano? Destruyó el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén. Y él era un emperador romano. Donde habla y es la sombra, hermanos, del anticristo, del que ha de venir en la última semana. Amén. Ya, vimos las 7 semanas y vimos las 62, ¿cierto? Y hacen 69 semanas. Entonces, cuando Jesús muere, lo explica, cuando Jesús muere, llega un tiempo y resucita y el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. En el libro de Hechos 2 hay una pausa. Por eso se llama el tiempo de la gracia. Porque la profecía de las 70 semanas no es para los gentiles, sino es para el pueblo judío. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Como la palabra dice que a los suyos vino,
pero los suyos lo rechazaron, Dios, ¿qué hace? Mira al pueblo gentil, a los que no son judíos. Entonces, ¿qué hace? Hace un alto en esta profecía. Amén. Entonces, como hace el alto, ya llevamos casi 2000 años que esta profecía está en pausa. ¿Y cuándo comienza? Comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén. Vuelve ¿a qué? A ponerse el play en el tiempo profético de Dios. ¿Para qué? Para continuar con la última semana que resta. Amén. Amén. Entonces, esta última semana, Dios le explica en Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la medida de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. Y después con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces está diciendo que el acontecimiento de la última semana es que este hombre, que la Biblia le llama el anticristo, y nos lo conocemos como el anticristo, va a hacer un pacto con todas las naciones y va a establecer la paz mundial. Amén. Entonces, este hombre va a tener un liderazgo tremendo. Va a ser un hombre que tiene que va a conquistar, así como Hitler conquistó a los alemanes, para conquistar el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Hitler es una sombra del anticristo. Amén. Y los grandes gobernadores mundiales que han conquistado y han formado imperios son sombras de ¿quién? Del anticristo. Amén. Amén. Entonces, este hombre en estos 7 años ¿qué va a ejercer? Un gobierno mundial, donde todos los líderes del mundo le van a entregar, ¿qué cosa? El poder y la autoridad a esta persona. ¿Todos los presidentes? Todos los líderes mundiales, presidente y rey. Le va a entregar el poder. Van a ser como brazos nomás. Le va a entregar el poder y él va a ordenar. ¿Amén? Amén. Sí, es una red. Entonces, en esta última semana, lo primero que pasa, que lo que dice la palabra, dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en el tiempo angustioso. Entonces, la gran señal de cuando comienza la última semana que queda, es cuando el templo se construye. Amén. Amén. Entonces dice que Daniel 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el recién príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Una pregunta, ¿cómo está Israel hoy en día? ¿Cuál es la situación de Israel hoy en día? Mal con persecución. Está en guerra, está en constante guerra. Sí, amén. Amén. Pero ¿qué está hablando el Señor? Que en ese tiempo de constante guerra, Dios el pueblo de Israel, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir el templo. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Amén. Pero Israel, su capital es Tel Aviv. Amén. Amén. Pero nosotros hemos visto que han querido, y una de las cosas, que
el pueblo de Israel, la nación de Israel, hizo una moneda del presidente Trump declarándolo como el rey Ciro de este tiempo. ¿Por qué? Porque Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hace más o menos unos 6 meses, 8 meses, casi un año, dijo que él va a poner su embajada en Jerusalén, y lo hizo, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Amén. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Israel tiene que recuperar su capital. Amén. Porque Tel Aviv no es la capital real, bíblica, la capital que estableció Dios para Israel, sino es Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén tuvo Abraham el encuentro con Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén. Amén. Amén. Y Dios le entregó la promesa. Entonces, en estos tiempos angustiosos de guerra, ¿qué se va a tratar? De que Jerusalén vuelva a ser la capital de Israel. Y sabemos que el pueblo musulmán impide eso. Y hay guerra, hay constante guerra en ellos. Amén. Amén. Pero va a haber un momento para que se construya, que se vuelva a edificar la plaza y el muro y el templo. Va a haber un momento de paz. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Entonces, cuando haya paz y seguridad, hermano, cuando haya paz y seguridad, hace muchos años, desde que se gestó la ONU, han estado declarando paz y seguridad. Pero cuando lo logren concretar, hermano, esa paz y esa seguridad, ¿qué va a venir? El tormento. Destrucción repentina. Va a haber una guerra. Pero aquí dice como los dolores de la mujer encinta. Entonces, cuando haya paz y seguridad y venga la guerra, esta mujer que está de parto, la iglesia, va a ser arrebatada. Amén. Porque ¿cuándo va a decir paz y seguridad? Cuando Israel sea capital y el templo esté reconstruido. Por eso, la gran señal de la venida del Señor, hermano, es la reconstrucción del templo. Entonces, otra cosa que va a pasar la última semana es que en Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: Él impondrá una alianza a muchos durante una semana. O sea, va a haber paz mundial. Amén. Pero dice que durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Entonces, este líder mundial que está por surgir, hermanos, que está por surgir, tendrá mucha habilidad para hacer relaciones internacionales. Va a ser un hombre muy, muy carismático en el medio político, ¿ya? Entonces, pero ¿qué va a pasar? Que durante esos 3 años y medio, cuando se reconstruya el templo, Israel va a poder volver a hacer la ofrenda. Pero pero cuando terminen los 3 años y medio, ¿qué va a pasar con Israel? Este hombre se va a creer Dios y va a querer ser adorado y va a exigir que paren la ofrenda a Dios. Amén. 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 Eso no ha pasado todavía, lo estamos esperando.
¿Cuántos lo están esperando? Amén. Yo no, hermano, voy a estar en mi mano. Voy a estar ahí en la boda del Cordero. Entonces, cuando él quiera ser adorado, Israel le va a parar la mano. A los buen chilenos le va a parar la mano. Y la ira de este hombre se va a avasallar sobre Israel, con todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Entonces, una de las cosas que va a imponer él es la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Donde nadie va a poder comprar, ni vender, ni hacer ninguna actividad, Que no sea. si no tenga el número, el nombre de la bestia. Amén. Entonces, pero mira lo que dice la versión bíblica. Además logró que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Y yo hace unos meses atrás estuve hablando sobre los tatuajes virtuales que están ahora, que son marcas que se ponen esos sellos y forman venas y se conectan con el sistema nervioso. Y igual que pegarse de esto, ¿cómo se llama esto? Que pegarse una lámina. Un sticker. Claro, pegarse un sticker. Así está la ciencia avanzando. O sea, si nosotros vemos, estamos muy pronto, hermanos, que esta semana comienza. Amén. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar preparándonos. Amén. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sobre todo que estamos viendo que estas cosas están aconteciendo rápidamente. Amén. Lo dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. Entonces, va a poner fin al sacrificio y la ofrenda a la mitad de año, ¿cierto? Sí, me pasé. Dame un segundito. Entonces, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3 dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no venga así que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Nadie conoce quién es el anticristo, hermano. Nadie conoce quién va a ser este líder mundial, Amén. excepto los que ya lo conocen ya, porque él está vivo Amén. y está esperando tomar el poder. Entonces, el cual se opone y exalta todo lo que se llama Dios y objeto de culto. O sea, este hombre no solamente se va a levantar contra Dios, contra Jehová, se va a levantar contra todo aquello que tenga objeto de culto. ¿Para qué? Para unificar y hacer una religión. La religión del anticristo. Dice, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces hace parar la ofrenda. ¿Para qué? Diciéndole, no, yo soy Dios, adórenme. Eso es lo que dice el anticristo. Amén. El problema, hermanos, es que existe en Israel un instituto llamado el Instituto del Templo. Esta organización funciona desde 1989. ¿Desde cuándo? 1989. ¿En qué año estamos? Estamos en el 89, 99, 2009, 2019. ¿Hace cuántos años? 30 años. Que está, ¿qué cosa? Está encargado de la elaboración de los implementos que se utilizarán en los rituales judíos. Entonces, aquí hay un video, hermano Felipe, ¿lo puede acomodar la cámara para el video, por favor? Entonces, hay un video que el desacuerdo más grande que existe entre cristianos y judíos es la figura mesiánica. Para los cristianos, no cabe dudas de que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas descritas en el Tanaj judío, mientras que para el judaísmo, estas no han sido cumplidas por ningún personaje histórico hasta nuestros días.
Cuando se debate esta temática, el judaísmo postula un conjunto de normativas que deben ser cumplidas de manera rigurosa por el aspirante mesiánico. Las mismas que son recopiladas en la famosa Mishneh Torah del Rambam, también conocido como Maimónides. Entre estas características específicas podemos resaltar el ser descendiente del rey David y de su hijo Salomón, ser estudioso de la Torá y cumplidor de sus preceptos, reunir a los judíos en su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén en su lugar. Para esta última misión existen dos interpretaciones: la de quienes afirman que el templo descenderá a la tierra en tiempos mesiánicos, y los que afirman que debe existir intervención humana que apresure su reconstrucción. Hoy en día existe una organización dedicada a promover el estudio minucioso del Templo de Jerusalén, también llamado Beit HaMikdash, y también a contribuir con su pronta reconstrucción. Ahí tienen todos los objetos del templo. El Instituto del Templo fue fundado en 1987 por el rabino Israel Ariel. Es una organización religiosa y educativa sin fines de lucro ubicada en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. El instituto es la tercera construcción del famoso templo. El enfoque principal del instituto son sus esfuerzos hacia el inicio de la reconstrucción real del templo sagrado. Con este fin, el instituto ha comenzado a restaurar y construir artículos sagrados para el servicio del templo, los mismos que pueden verse actualmente en una exposición. Los artículos fueron fabricados de acuerdo con las especificaciones exactas de la Torá y se han construido a partir de los materiales originales, como el oro, el cobre, la plata y la madera. Considerados auténticos y no meramente réplicas, todos estos artículos están completamente listos para usarse en el servicio del templo sagrado. Resulta interesante la sección de instrumentos musicales tocados por el coro levítico, la corona de oro del sumo sacerdote y las vasijas de oro y plata utilizadas en los servicios de incienso y sacrificios. A través de mucho esfuerzo, han logrado construir los tres artefactos de vital importancia para el servicio en el futuro templo: el candelabro de 7 brazos o menorá, el cual está hecho de oro puro, el altar dorado para el incienso y el lugar donde se colocan los panes. Las prendas mencionadas en la Torá para los levitas y los sacerdotes están fabricadas, siguiendo las especificaciones para su elaboración. Dichas prendas también se encuentran en exposición y listas para ser usadas, junto con la corona para el Cohen Gadol o sumo sacerdote y su respectivo pectoral.
También se han hecho grandes esfuerzos junto a otras organizaciones para restablecer un gran Sanedrín, una especie de tribunal formado por 70 miembros y el sumo sacerdote del templo. Aunque este aún no ha sido reconocido de manera formal por el Estado israelí, ya ha elegido a un aspirante para sumo sacerdote del próximo templo, el rabino Baruch Kahane. Actualmente han empezado a realizar ritos descritos en los libros judíos, como por ejemplo la ofrenda de Pesaj, en español la Pascua, el mismo que fue realizado en un altar especial y a vista del público, promoviendo el estudio del mismo. Pese a que en los años 1997 y 2002 han afirmado tener un novillo rojo apto para el sacrificio purificatorio del lugar donde debe estar el templo ubicado, como se indica en Números 19, verso 2, al final, estudios más profundos echaron por tierra estas afirmaciones. Pero en septiembre del año 2018, nuevamente se reavivaron con el nacimiento de un nuevo novillo postulante. Resulta interesante la manera en cómo se está programando esta reconstrucción del templo. Se han invertido gran cantidad de esfuerzo, estudios y dinero para llevar a cabo esta fantástica antesala para la reconstrucción. Pero actualmente esto suena muy utópico, puesto que en el sector establecido para la obra se encuentra la explanada de las mezquitas, donde se ubican dos de los templos más importantes para la tradición islámica. Puesto que es en este lugar donde se realizó un viaje nocturno que Dios hizo emprender al profeta Muhammad en cuerpo y espíritu, y que lo llevó desde la mezquita Al-Haram de Meca a la mezquita de Jerusalén. Desde ahí, el profeta ascendió por los diferentes cielos, alcanzando alturas que no son dadas a imaginar ni a hombres ni a los jinnes. Entonces, esto es lo que va a lograr el anticristo. Formar la paz en medio de la guerra para que el templo sea reconstruido. Y va a tener esa gran habilidad. Y luego, ¿qué acontece? La segunda venida de Cristo. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: y entonces será revelado, dice, ese inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales de prodigios mentirosos. Entonces, al final de la semana 70, viene Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, esa última semana va a ser un gobierno total del anticristo, donde nosotros sabemos que la iglesia se va a ir, la que quedó va a ser perseguida por el anticristo los primeros 3 años y medio. ¿Amén? Amén. Y después los 3 años y medio, como Israel no quiso adorar al anticristo, va a formar guerra contra Israel, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque se desatan las plagas de Apocalipsis. ¿Amén? Entonces, el Señor viene con sus santos para liberar primeramente a la Israel espiritual, que alcanzó la perfección en la gran tribulación. Luego lucha con la bestia y la vence. Anticristo da libertad a Israel, quienes lo reconocen como el Mesías. Amén. Porque recuerden que ellos están esperando a un Mesías que los liberte de las manos enemigas. Y como van a estar sometidos ante el anticristo, van a reconocer a Jesús como el Mesías. Amén. E inicia el reino
milenial y luego el reino eterno. Entonces, en eso consiste las 70 semanas de Daniel, que del comienzo de la orden del rey Ciro, perdón, del rey Artajerjes, del permiso del rey Artajerjes de reconstruir no solamente el templo, sino también la ciudad de Jerusalén. Esa reconstrucción y finalmente terminando la transgresión y el pecado. Entonces, esa reconstrucción pasa los primeros 49 años, la reconstrucción de Jerusalén, después de los 70 años de la cautividad de Babilonia. Luego, durante esas 62 semanas o 434 años, hasta acá, Jesucristo es crucificado. Amén. Amén. Porque en las 62 semanas, primero, ¿qué pasa? Que Jesucristo se sumerge al Jordán, ¿cierto? Y es bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Cuando Juan dice, "He ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Amén. A él seguirle la iglesia. ¿Ahí te incluyó los años que yo estuve en silencio? Sí, los 400 años de silencio están incluidos. 3 años y medio después es crucificado y asciende. Y comienza la era de la iglesia, que esta era, donde estamos nosotros, ha durado casi 2000 años. Y puede que duren 2000 años. Y después del arrebatamiento, comienza la última semana de la vida, donde en la gran tribulación se manifiesta el Anticristo. ¿Vale? Amén. Entonces debemos estar apercibidos, hermano. Como vimos ahí, están todas las cosas del templo listas. Amén. Lo único que se espera es que la iglesia sea arrebatada, comienza la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el Anticristo va a hacer todo el movimiento en plena guerra, un movimiento de paz, para cederle el espacio a Israel y reconstruir el templo, y la iglesia se va. Y comienza la última semana, los últimos 7 años. ¿No? Así que tenemos que estar, hermanos, preparados. Pongámonos en iglesia y oremos al Señor. Pedirle al Señor que nos revele que realmente, hermano, para nosotros el Evangelio no sea un cuento de hadas, no sea como una historia pasada, una historia vieja. Hay muchas cosas que tienen que acontecer. Amén. Pero la palabra dice que nosotros en la iglesia nos fuimos llamados para ira. Amén. Amén. Y esos 7 años son de ira. Amén. Los primeros 3 años y medio la ira de la serpiente, y el segundo año, el segundo periodo, la ira del Señor. Amén. Entonces, pidámosle al Señor. Y los niños en silencio, por favor. Pídele al Señor que te revele el Evangelio. Que en los últimos tiempos, otra gran señal es la apostasía. Que el enemigo, el espíritu del Anticristo, va a querer apagar la fe de los hijos de Dios. Pero los que hemos creído en Él vamos a perseverar hasta el fin. Porque escrito está que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sigue luchando contra aquello que te ata, sigue creyendo en el Señor. Sigue perseverando en tu decisión de fe. Porque eso va a provocar que te salve. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor,
Y te pedimos, Señor, que como oraron, Señor, la iglesia de Hechos, danos de nuevo, Amén. Amén. danos pasión, Señor, para buscarte, Señor, para anhelarte. Danos de nuevo, Señor, para seguir caminando y buscándote, Señor, y seguir anunciando la palabra, Padre amado, a aquellos que lo necesitan, Señor, no por fama, no por dinero, Señor, sino realmente, Padre amado, por amor hacia ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe como iglesia, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que aumente nuestra fe, Señor, porque lo que tú vas a venir a ver, Padre amado, cuando vengas por tu iglesia, en el Bimá, es la fe. Amén. Gloria a Dios. Danos esa fe, Señor, para vencer el pecado, para vencer, Dios mío, la transgresión, la iniquidad, Padre amado, para estar preparados, Señor, para cuando tú vengas por nosotros, Padre amado, Señor. Tu palabra dice que la esposa y el Espíritu dicen, ven, Señor, que en cada día anhelemos tu venida, que cada día nos preparemos para tu venida, Señor. Amén. Padre amado, que cada día como Padre enseñemos a nuestro Hijo, Señor, a guardar tu palabra, Señor. Amén. Padre amado, a guardar tus mandamientos, Amén. Padre amado. Señor, pon en nosotros el temor de Jehová, Señor. Amén. Porque es el principio de la sabiduría. Es el comienzo de la sabiduría, el temor a Jehová, Señor. Amén. Y Amén. te pedimos, Señor, Padre, por aquellos que están tibios, Señor, por aquellos, Señor, que toman las cosas tuyas a la ligera, Señor. Pedimos por ellos, Señor, Padre amado, que los inyectes, Señor, de pasión, que te les revele. Te pedimos por aquellos, Señor, que se han apartado de ti, Padre amado. Señor, alcánzalos, Señor. Amén, amén. Alcanza sus Amén. vidas, Padre amado. Señor, te lo pedimos, Padre amado. Rompe las cadenas del que está en cautiverio, Señor. Amén. Abre las cárceles de los que están en cárceles, Padre amado. Amén. Para alabarte, Señor, mientras tú vienes, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, trae tu revelación y ayúdanos, Señor, cada día caminar en ti, Señor, en tus caminos, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.